López, buenas noches, soy el país, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompañan en esta hora. Esta semana ha sido una semana de mucha controversia con el tema de las reformas que andan por ahí, el desenlace y las historias sobre el tema del asalto bancario, el asalto al Banco de Popular y todo lo que se ha batido en el entorno de esta familia estrella que estuvo involucrada hasta los tuétanos, incluso con uno de sus miembros muertos por la policía, en un hecho y en un episodio que ha consternado y ha puesto a pensar a la gente. Muchas personas afectadas por el tema de la influenza tipo A y la advertencia de las autoridades de que deben cuidarse la gente, Estamos en temporada ciclónica. Esta semana, conversando con Carlos Cuello, en una entrevista hablamos sobre la situación de la economía y algunos puntos relacionados con esto que tiene que ver con las reformas, la alza de precios, todo lo que se está batiendo. Pero también conversamos con la abogada experto en asuntos de migración, Sabeth Cruz, sobre todo el movimiento migratorio, las nuevas noticias que se espera, que la gente está buscando cómo manejar el tema de el papeleo para lograr una visa de inmigrante, irse a Estados Unidos, o una visa de trabajo, o una visa simplemente de turistas. Estos dos temas los presento en nuestra edición de hoy, de esta noche, después de la pausa. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, advirtió que estará atento a las reformas que se proponen realizar en el país y que impactarán derechos, al tiempo que señaló que las mismas deben ser plurales y participativas. En su discurso ante el Congreso Nacional, al rendir cuentas de su tercer año de gestión al frente del órgano, llamó a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ulloa explicó que las constituciones son pactos y por lo tanto implican lo más importante que puede tener una sociedad para desarrollarse, que es confianza. El presidente Luis Abinader declaró de alta prioridad nacional la promoción, la innovación y el desarrollo de la industria de semiconductores en República Dominicana, informó el Palacio Nacional. La decisión del mandatario, establecida en un decreto, resalta que dos semiconductores, comúnmente conocidos como microchip o circuitos integrados, son esenciales para el funcionamiento de la mayoría de los dispositivos tecnológicos y sistemas electrónicos. También abundó el decreto para la innovación tecnológica y desarrollo de nuevas aplicaciones en las áreas de vehículos inteligentes, inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la automatización, entre otras. El gerente administrador de la empresa distribuidora de electricidad del Sur, Edesur, Milton Morrison, habría renunciado con fecha para cuando concluya la gestión el próximo 16 de agosto. La aclaración surge luego de que se esparciera como pólvora la supuesta cancelación del incumbente por alegada sugerencia del ingeniero Celso Marrancini, presidente del Consejo de Unidad de las Sedes, respondiendo a diferencias en el sistema que ha sido desmentidas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, enumeró las condiciones para iniciar las negociaciones de paz con Ucrania. Según sus palabras, Moscú está dispuesta a sentarse en la mesa de las negociaciones incluso mañana, si Occidente permite a Kiev hacerlo. El jefe de Estado precisó que tan pronto como Kiev declare que está preparado para tal decisión y comience la retirada real de las tropas de estas regiones, así como notifique oficialmente el abandono de los planes de adhesión a la OTAN, de nuestra parte, inmediatamente, literalmente en ese mismo minuto, llegará la orden de cesar el fuego y comenzar las negociaciones. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha rechazado el ofrecimiento del presidente ruso Vladimir Putin
de ordenar un alto al fuego en Ucrania, siempre y cuando Kiev renuncie oficialmente a entrar en la OTAN y retire a sus tropas de los nuevos territorios del este y sur, asegurando que el líder ruso no está en posición de poner las condiciones para alcanzar la paz en Ucrania. En Chile, decenas de miles de personas se han visto damnificadas por las intensas lluvias torrenciales que azotan desde el martes la región central del país y que desde esta madrugada caen fuertemente en la capital, Santiago de Chile, donde ya han causado desalojos por inundación, interrupciones del suministro de electricidad y problemas de tránsito, además de obligar a suspender las clases en colegios y universidades. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Como les informaba antes de la pausa, converso con Sabet Cruz, una experta en derecho migratorio, abogada de prestigio, una mujer que se ha dedicado principalmente a este tema, pero tiene un expertise en preparación de derecho constitucional, de una gama amplia de lo que es el ejercicio de la profesión de abogado en República Dominicana. Sabet ha dedicado toda su experiencia en ayudar a la gente. Porque le voy a decir una cosa, a veces cuando uno va al consulado y le dicen a uno, esos papeles no me gustan, usted tiene que volver, o traiga una carta de cuando usted se sentó en la orilla de la puerta de su casa, quién usted vio pasar. Usted dice, pero ¿cómo consigo esto? ¿Y qué significa esto? Entonces ahí está Sabet. Y gente como Sabet que ayuda, te dice, no, las cosas son por aquí, esto tiene sus plazos, esto tiene sus términos, esto tiene sus días, esto tiene incluso sus costos, porque no es lo que ella cobra por su trabajo profesional, sino también que hay costos que hay que pagar para documentación, a la propia embajada, por determinados documentos que hay que entregar y determinados plazos que hay que cumplir. Entonces, Sabet está al día, al momento de lo que está pasando. Para mí es un placer volver a entrevistar a Sabet, a conversar con Sabet Cruz, que ya yo le decía la última vez que estuvo con nosotros, tú eres un parte de este programa, y ella me decía, mándame el cheque, porque la verdad es que no le he pagado nunca esa participación tan especial y tan profesional. Gracias, Sabet, por estar con nosotros de nuevo. Es un honor, Rudy, para mí siempre, y mi paga es la deferencia que tú siempre tienes al recibirme. Y además, aunque dijiste que no, yo sí me considero tu amiga. Yo no he dicho que no soy tu amiga. Tú dijiste que no detrás de cámara, yo todo lo anoto. Dijiste que yo soy una persona que no soy tu amiga, que vengo aquí a hablar de mi tema y me voy por ahí. Lo dijo, señor. No, pero eso fue a Twingo. Yo no sé. Estaba diciendo, ¿verdad? No, porque tú cuando vienen tus amigos y eso, entonces dices, no, espérate. Sabet es una parte importante de este programa. Sabet, ¿qué está pasando en el mundo de migración en el día de hoy? Cambian todos los días los procedimientos. Y uno ve, por ejemplo, en Estados Unidos los problemas migratorios que está teniendo el Estado norteamericano, el gobierno de los Estados Unidos, los diferentes lugares, el caso de Nueva York, por ejemplo, donde hay situaciones que uno dice, ¿a dónde va a llegar este tema de los inmigrantes? Entonces, esto me supongo que afecta a los inmigrantes ilegales, indocumentados, pero en cierto modo también afecta a los inmigrantes o a los visitantes comunes y corrientes, porque lo ven con cierto recelo. ¿Cuál es la situación, Sabet, desde tu óptica? Mira, tú sabes que siempre, a propósito de eso, siempre se está hablando, me formularon ese tipo de preguntas recientemente, que yo considero, que cómo lo veo, yo siempre he sido muy puntual y muy específica.
una situación de ilegalidad no va a generar una situación de legalidad. Si usted está buscando protección, usted no puede inmigrar de manera ilegal o indocumentada en un país porque naturalmente que ese país cuenta con un ordenamiento jurídico que va a defender su territorio y que cualquier persona que está en condiciones de ilegalidad en ese territorio está afectando sus intereses. Entonces es algo como que se cae de la mata, como decimos en buen dominicano, Ajá. que una persona pretenda buscar una protección. Se ha hablado de que ahora, a raíz de un cambio de gobierno, pueden generarse deportaciones masivas, pero es un procedimiento legal que está ahí amparado. Ciertamente, en los Estados Unidos, de manera muy particular, siempre ha imperado la defensa de los inmigrantes y un grupo fuerte se ha levantado en ese sentido. Sí hay grupos fuertes, pero definitivamente, señores, yo no puedo apoyar que una persona que está ilegal dentro de los Estados Unidos quiera buscar protección porque usted, antes de aprestarse a ese tipo de práctica, conocía de esos riesgos. Es algo que se ha venido hablando años y años atrás. O sea, que no es un secreto para nadie que una persona que se encuentra indocumentado aquí en República Dominicana, en los Estados Unidos o en cualquier país de que se trate, pues es susceptible de una deportación. Así es. Hay dos problemas en esto. Hay personas que, el caso de los asilos, las personas que buscan asilo y tratan de penetrar a Estados Unidos de manera ilegal, y aquí estoy yo y hay que darme asilo, por una serie de razones. Alegan persecución, temor por su vida, situación económica extrema y de su familia. Y también hay otros casos de personas que han tenido alguna condición que no aplican para entrar a territorio norteamericano de manera legal, quizás para buscar una residencia familiar o una visa de paseo, y entonces vienen los procedimientos legales para ello. ¿Cómo enmarcar eso dentro de lo que es el derecho que tiene cada estado, como tú decías, en preservar sus fronteras, en preservar su país? Ambos procedimientos a los que hiciste alusión tienen, valga la acotación, todo un proceso, o sea, conlleva un proceso. Y, por ejemplo, para esas personas que no aplican o que de alguna manera anteriormente incurrieron en cualquier tipo de inelegibilidad para ingresar de manera habitual y legal en los Estados Unidos, está lo que se denomina popularmente perdón migratorio, que el nombre correcto es un waiver. Se trata de una exención que yo le solicito a un cónsul muchas veces, pero generalmente al Departamento de Estado de los Estados Unidos a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, y yo tengo que demostrar que yo efectivamente califico, que ya soy una persona que si cometió un error anteriormente ya yo pues me reivindiqué. Por eso pides un perdón. Y por eso estoy solicitando que se me conceda esa exención, que se me levante ese impedimento que me convierte en una persona inelegible. Y entonces en el otro caso también hay un procedimiento donde van a evaluar, porque tú tienes que aportar evidencias de que tú sí calificas para que te acojan y te den esa protección a nivel de asilo que tú estás buscando en ese territorio. Para eso tienes que demostrar cómo te persiguen, o sea, documentalmente hablando, porque todos estos procesos a los que yo acabo de referirme son trámites administrativos. O sea, no es que yo voy a ir a una corte a expresarme, es la documentación del que solicita que habla de su situación y de su circunstancia. Eso está siendo muy común ahora en los Estados Unidos, principalmente con muchos latinoamericanos, con el tema del asilo y lo que está confrontando el gobierno federal. Hablan de que incluso han colocado el Congreso en una situación incómoda por el costo que tiene todo este tipo de operativos para poder asistir a la cantidad de inmigrantes que están entrando en Estados Unidos. Ese es otro tema. Definitivamente que esa cantidad masiva de inmigrantes... 250,000 solamente en Nueva York. Incluye costos. Tú sabes que esa famosa vuelta de México, que siempre la condenamos desde nuestra perspectiva, le ha traído una serie de debilidades económicas, porque son personas que a veces, tú sabes que estamos hablando de
o sea, de la protección que en sentido general cuenta ese territorio, ese país, pero también hay otro tema, es el tema de los derechos humanos. Esa persona, independientemente de su condición, como bien lo establece también nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, es titular de una serie de derechos fundamentales que les son inherentes y de los cuales yo como Estado no puedo ignorar independientemente de que esa persona esté en condiciones de ilegalidad. Aquí lo vivimos muchísimo, lo vemos a diario con una serie de extranjeros también. Claro. En el Consulado de los Estados Unidos ha dicho en el último mes más o menos, algunas semanas atrás, que la República Dominicana ha disfrutado de ser uno de los países más beneficiados con el otorgamiento de visado y que están poniéndose muy al día con todos estos atrasos que el COVID lo agravó. Definitivamente. El cúmulo venía delegando hacia atrás temas pendientes y el COVID, el cierre por el COVID agravó la situación. ¿Cuál es la situación ahora en el Consulado de los Estados Unidos de cara a las demandas de inmigrantes, pero también a las solicitudes de visa? Mira, ha mejorado muchísimo porque el Departamento de Estado, de cara con las embajadas y consulados de Estados Unidos en los diferentes países, ha trabajado arduamente para mitigar esos retrasos. Y te puedo decir que particularmente en el caso de las peticiones familiares, ya por fin estamos viendo la luz al final del túnel. Por ejemplo, la categoría de petición F2A, que se trata de las esposas y esposos de residentes de los Estados Unidos y sus hijos menores de 21 años de edad, el año pasado sufrió un atraso abismal. La categoría de petición retrasó 2 años de un golpe y todo el mundo estaba en shock, pero es que precisamente veníamos diciéndolo, que fueron 2 años de atraso en ocasión de la pandemia. Eso fue lo que duró la pandemia. Un total de 2 años prácticamente en cuanto a temas consulares, específicamente de cara de la Embajada de Estados Unidos, que aunque la Embajada fue muy diligente junto con el Departamento de Estado para aplicar, como efectivamente aplicó, una serie de excepciones para poder, ¿cómo te puedo decir?, trabajar más ágilmente. Por ejemplo, aplicó la excepción de que ya no los 2 padres de un menor de 14 años tenían que tener visa para solicitarle de forma automatizada, sin necesidad de entrevista. También extendieron de 1 a 4 años una persona que había tenido visa en el pasado para fines de renovación. O sea, dieron una serie de facilidad, pero aún así los retrasos fueron impactantes, impactaron muchas familias en ese sentido, muchas personas vieron sus procesos atrasados, muchas personas durante el curso de este proceso, si ya yo llené un formulario hoy, 2020, ya en el 2021 mi situación cambió dramáticamente y yo por ignorancia quizás no lo actualicé y eso ocasionó que me negaran la visa. O sea, fue realmente todo un caos, pero ya al día de hoy podemos ver que las citas están para 6, 7 meses. Anteriormente estábamos hablando de 2 años. Esas son citas para fines de visa de turismo. No, y en esta semana, de hecho, en esta semana que recién pasa, Rudy, la embajada envió citas masivamente a muchísimas categorías de petición que tenían ya todo aprobado y que aún no le había llegado su cita. Estoy hablando de muchos F2A y de muchas categorías de petición inmediata, como los IR1, que son esposas y esposos de ciudadanos de Estados Unidos y sus hijos menores de edad, con todo aprobado. Entonces, una fila larga, un entaponamiento. Ya estamos viendo que les está llegando cita a muchísima gente. Por ejemplo, yo hace 2 domingos estuve en Galería 360, fui a alguna diligencia, algo, y vi aquel gentío a donde está el BAC, el centro de atención a personas. El centro de atención de visas. Sí, de visa, de personas solicitantes de visa. Y un domingo en la mañana yo pregunté, ¿qué pasa? Y me dijo una persona que está ahí, no, la gente que viene a buscar su visa. Domingo en la mañana. Sí. Entonces me dijo, sí, y yo dije, pero ¿y esa cantidad? Yo las veces que he ido al BAC,
a hacer la renovación de visa ahí, porque la gente va con una cita, tiene sus horas, no hay esa cantidad de gente. Normalmente. Entonces veo este domingo esa cantidad, ese molote, y entonces me dice, sí, así está viniendo todos los días, porque están saliendo de gente que tiene solicitud de visa para renovación de visa. Exacto, es lo que te digo, que la embajada ha sido muy diligente en ese sentido para fines de poder agilizar y adelantar todos esos retrasos que había ocasionado la pandemia, señores. ¿Hay flexibilidad en la documentación que se pide en proporción, a años anteriores? ¿O eso se mantiene igual? ¿O hay discrecionalidad, que siempre la hay, de los vicecónsules que entrevistan a una persona? ¿Se mantiene igual o se ha reducido más? Yo oí decir que el formulario de solicitud de visa había sido más friendly, más agradable, más amigable. O sea, antes era como muy pesado, la gente le tenía miedo al formulario y como que ha sido más suavizado en ese sentido. Bueno, ¿Qué tú has visto en eso? Yo veo que básicamente es lo mismo. Lo que sí es que hay mucha educación por parte de la embajada. Siempre se les invita a las personas a que llenen su propio formulario, porque hay muchas personas que pueden llenar el formulario en nombre tuyo y cometer errores. Entonces siempre ese es un tema que ha sido siempre recurrente por parte de la embajada. Pero te puedo decir, Rudy, que realmente el que no conoce la forma correcta y adecuada de completar los formularios tiende a cometer errores. Sí. Inclusive te puedo decir... siempre ve como un gancho en alguna pregunta, siempre como que está a la defensiva y a veces por eso a veces se comete errores. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay partes del formulario que yo como una persona dominicana quizás no pueda interpretarla correctamente. Por ejemplo, hay una pregunta que está en inglés en el formulario que se refiere a relative. Eso significa un familiar. Entonces, hay gente que sabe hablar inglés que quizás no le da el mismo nivel de interpretación a la pregunta. No sé si me doy a entender. Sí. Entonces, básicamente, eso es lo que pasa. También hay otra pregunta que suelen muchas personas no entenderla, que es como que si a usted le printearon los 10 dedos. Se refiere específica y puntualmente a que si en algún momento le tomaron las huellas dactilares. Pero la forma en cómo se estructura esa inquietud, quizás no todo el mundo la interpreta correctamente. Hay quienes pensarán que se tomaron la huella porque cometió algún delito, como la gente ve. La gente lo interpreta cada uno. Es correcto, cada quien le da su interpretación de manera muy subjetiva. Eso es lo que pasa. En tu experiencia, tú ves que el desarrollo, el desenvolvimiento, lo que va la mitad del año ya, en el otorgamiento de visas va en una forma similar a años anteriores, ha aumentado. ¿Cómo tú lo ves? Realmente este año se han otorgado más visas que el año anterior, te puedo decir eso, que en comparación al año anterior nosotros podemos ver las estadísticas mucho más elevadas realmente, y también esa realidad puede obedecer al hecho de que anteriormente era más difícil programar las citas. ¿Me doy a entender? Entonces, mientras más citas se han ido programando, mientras más apertura se le ha dado a los solicitantes para que vayan, pues eso va a ser directamente proporcional al número de visas que yo voy a emitir. Hay más vicecónsules, están trabajando más. Esa parte... Vamos a la vez, como dicen ustedes los abogados. Ay, esa parte ya directamente, me imagino que también, porque tú sabes que durante el periodo de la pandemia se limitó el recurso humano, tanto en la embajada como en el Departamento de Estado en sentido general. Ahí en la embajada solamente estaban para los casos de emergencia. De emergencias y casos excepcionales, como habíamos apuntado, que no era necesario ir a la embajada directamente, sino que podía tramitarse a través del BAC. Ok. Hay un tema que es interesante. Estamos hablando de nuevos pasaportes biométricos, pero al mismo tiempo estamos hablando de un excedente, un exceso, una presión de gente demandando pasaportes. Hay quienes dicen
que mucha gente está accediendo a viajar a muchos países donde no se les requieren visados para los dominicanos, pero también de que han visto esa flexibilidad en la Embajada de los Estados Unidos y se han animado a solicitar visas, a buscar renovación de visas, a comenzar trámites de visas quizás ya de forma de inmigrante definitivo. Y eso quizás ha sido parte de esa presión en la búsqueda de pasaportes. Mira, el tema de los pasaportes, indudablemente, puedo yo afirmar, estalló a raíz de la denominada Vuelta de México. Ahí fue que se destapó todo este problema, donde la demanda fue muchísimo más inferior, mucho más elevada que la cantidad de pasaporte que yo podía otorgar. Entonces ahí se vino un colapso conforme a la disponibilidad de libretas que tenía la Dirección General de Pasaportes. Realmente esto de un tiempo para acá ha venido mermando, pero todavía tenemos una debilidad en ese sentido. Recientemente vi en los noticieros y en la prensa que cambiaron a la directora. Yo pienso que puede mejorar todo a partir de ahora, pero hay que esperar porque entiendo que es un problema de disponibilidad de libretas, porque independientemente de lo alta que sea la demanda, esas libretas tienen que estar ahí disponibles para que cuando el usuario, que es un derecho fundamental que tiene de tener una libreta de pasaporte, y se relaciona muy directamente con la libre circulación de la persona, entonces yo pueda decir, voy a pagarte un servicio VIP, pero tú tienes que dármelo. Tú sabes que al principio, Rudy, las personas estaban pagando el servicio VIP y yo te decía como entidad, como Dirección General de Pasaporte, no te puedo dar un servicio VIP, pero ya tú me lo cobraste. Sí, porque el VIP se tenía entendido que es una cosa para pocas horas, es mucho más expedito que esperar 5, 6, 7 días. Exactamente. Y sin embargo, yo conozco también de casos de personas que pagaron VIP y le dijeron, bueno, tú estás en turno de VIP. Sí, yo conozco una vez, ¿y cómo es esto? Y yo digo, bueno, en turno de VIP. En turno de... Sí, es la verdad. Ay, Rudy. Se está hablando ahora también, Sabet, y yo sé que tu especialidad principal es migración de los Estados Unidos, pero como una experta en derecho migratorio y en este tema, conoces también lo que está pasando. Se habla cada vez más de la posibilidad del levantamiento de la necesidad de visado para entrar a los países Schengen. Schengen, sí, el territorio Schengen, que tiene que ver con algunos de la Unión Europea que se han adherido al convenio Schengen. 27 países, y que una de esos es esos requisitos precisamente el pasaporte biométrico, que dota de una serie de garantías y de seguridades que no tienen los pasaportes habituales. ¿Tú crees que estamos cerca de esto? Tú, en tu experiencia, ¿qué tú has visto en otros países que han logrado esa excepción de visa para poder entrar a esos países? Bueno, ¿vamos en camino? Ahí tenemos a Colombia y a Venezuela, que es uno de esos países que sus nacionales o ciudadanos no necesitan del visado Schengen para circular de manera libre por ese territorio. Yo siempre lo he visto un poquito difícil desde la perspectiva de que el dominicano siempre tiene esa necesidad y esa sed de inmigrar, y que es algo que está en la mente del ser humano, o sea, del dominicano específicamente, de que si de la única manera que yo voy a progresar y voy a obtener un futuro mejor, porque es un tema hasta psicológico, es yéndome de aquí del país. Así lo dice el reportaje de BBC que se publicó esta semana. ¿Qué decía? Él hablaba de eso precisamente, que el dominicano tiene en su mente irse a vivir fuera. Es un tema inmigrar. Yo, mira, a lo largo de mi carrera profesional, yo descubrí que es un tema psicológico, definitivamente, que yo tengo en mi mente que si no es así, no voy a progresar. Entonces, cuando yo me voy como dominicana, a veces en condiciones de ilegalidad, que me doy cuenta de esta realidad, mira lo que pasó con la Vuelta de México. Sí. Muchísimas personas dijeron, no, esto no fue lo que a mí me vendieron, yo me voy de aquí. Y mucha gente sucumbió, murió, pasó. Exactamente. Entonces realmente de eso es que se trata, de
de un tema que está arraigado en la mente de muchos dominicanos y que lo veo difícil porque por esa realidad y también por un tema, ¿cómo te puedo explicar? Que hemos tenido directamente con los españoles, que es parte del territorio Schengen. Yo siempre lo digo abiertamente. La puerta de entrada de los latinos. De los latinos. Yo siempre lo digo abiertamente, Rudy. El consulado español es uno de los consulados que más visas deniega al dominicano. Hay personas que me han criticado por yo pronunciarme en ese sentido, pero bueno, es mi opinión muy particular. Y también hay que respetármela. Claro que Entonces, sí. Yo lo digo en virtud de que yo trabajo la materia. De hecho, mis oficinas que están en Unicentro Plaza están en el mismo centro de solicitud de visado Schengen y yo veo diariamente las negaciones. Entonces, te puedo decir que no solamente, no con el hecho de que 1, 2, 3 o 4 países se adhieran a querer dar esa facilidad a la República Dominicana es suficiente. No. Tiene que ser un concierto mayor. Tiene que ser además un consenso completo. Y de países que reciben muchos inmigrantes. Correctamente. Sí, tiene que primar eso. Y España es el primero. Exactamente. España e Italia son de los primeros. Pero sí, ojalá, quiera Dios, que nosotros los dominicanos disfrutemos de esa facilidad, porque eso evitaría esa cantidad de trámites burocráticos que hay que efectuar para tú poder ingresar a cualquier país de la Unión Europea. Entonces, hay un decir de que tener una visa es un estatus. ¿Tú crees que eso es así? Ya no lo creo. En la mente de mucha gente. Ya no lo creo tanto, porque tú sabes, Rudy, que hemos visto personas que trabajan en una esquina de manera muy informal y han tenido una visa. Sin embargo, una persona que, te voy a poner un ejemplo muy puntual a continuación, por ejemplo, una persona que tiene millones de pesos, que tiene empresas, le niegan el visado. Y cuando te decía que te iba a poner un ejemplo muy puntual, fue una señora que vende pacas, que yo le hice un proceso de solicitud de visa estableciendo que ella vende pacas y a ella la avisaron. Entonces también tuvo un cliente que tiene una empresa constituida que fue 2 veces y le negaron la visa. Entonces uno y otro dice, ¿por qué? La señora de la paca Yo dice, te puedo responder por qué. Sí, ¿por qué? Porque la sección 214B de la Ley Migratoria de los Estados Unidos establece, y me perdonas lo que voy a decir a continuación, que el cónsul visa a quien le da la gana, señores. O sea, claro que no lo va a decir así como lo estoy diciendo yo. Tiene discrecionalidad. Pero tiene un margen de discrecionalidad muy grande de decidir a quién sí y a quién no. Y que no tiene que dar explicaciones. Absolutamente. O sea, que no tiene que decirte es por esto o por aquello. Al solicitante no tiene que darle ninguna explicación. Eso es así, es correcto. Pero es verdad que hay gente que entiende que la visa es un estatus. Sí, hay mucha gente que entiende eso. Y a quien se la quitan es peor todavía. No, porque a quien se la quitan ya es una degradación. Sí, queda como la persona se frustra, sí. Normalmente tiende a frustrarse, pero cada país es soberano para permitir la entrada a quien entienda. Hay personas que tienen un visado que tienen muchos años y no viajan. ¿Tienen algún problema con eso? Absolutamente que no, ninguno. El problema lo tienen si se quedan. Gracias. O si pernotan de manera muy continua o mucho tiempo dentro de los Estados Unidos. Sí, porque tienen un tiempo para estar allá, un tiempo de vigencia. Hay gente que... No, y que independientemente del tiempo de vigencia, Rudy, nunca recomendamos los profesionales que ejercemos el área migratoria que la persona dure más de un mes, porque esto tiende a dar alertas a los CBP y a los oficiales consulares de que muy probablemente esa persona está dándole un uso incorrecto a su visa y no la está cuidando. Y cuando hablo de un uso incorrecto, me refiero a que no podemos trabajar con una visa de turismo en los Estados Unidos. Tampoco usted puede ir a estudiar, que me voy 3 meses a estudiar inglés. No.
Y hay gente que lo hace. Sí. O hace otras cosas y dice que fue a estudiar. Exactamente. O hay gente que se va con una visa para estudiar y hace otras cosas. También O sea, hay de todo. hay de todo. En la viña del Señor hay de Hay todo, Rudy. Y como ese es el país de las oportunidades, Según se el dice, dominicano, si ¿verdad? la gente lo entiende así y lo aplica a su manera. Así es, así es. Sabes, gracias por tus comentarios, gracias por tus informaciones, son siempre de utilidad para el diario vivir y para las personas que planean viajar, para las personas que tienen en mente tomar esas vacaciones o emigrar definitivamente. Siempre es un honor, Rudy. ¿Dónde está tu oficina? ¿En Unicentro En Plaza? Unicentro Plaza, Porque antes local estaba- 35. Antes estaba en otro local. Es que vamos subiendo de nivel. Sopla. Y ella lo dice así con ese aire de seguridad, que es verdad, pero caramba. Pero tú sabes que el ser humano se caracteriza, Rudy, porque usted tiene hoy algo y usted mañana quiere algo mejor. Sí. Es mentira. No, es así. Nosotros, nuestra naturaleza realmente no es una naturaleza conformista. El ser humano no es conformista. Pero además un mejor local, un mejor sitio, es facilidad para el usuario. Y está siempre a tu orden. Aunque tú nada más fuiste un día, nos hemos quedado esperándote. Pero allá tenemos café, té frío. Lo que pasa es que el café es tan bueno que no quiero hacer el habitué de tener que ir todas las mañanas a beber café. Gracias, Abel, por estar con nosotros. Siempre Qué bueno. un honor. Y Gracias sabes a que ti. en este programa siempre hay un espacio para ti, para estas informaciones que yo creo que son de utilidad para todos nosotros. Gracias de nuevo. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País, como lo había anunciado anteriormente. Conversamos con Carlos Cuello. Conversamos con Carlos Cuello para analizar los temas de la economía nacional, la visión que tienen los economistas sobre lo que está pasando en el resto del mundo, su incidencia y cómo nos afecta para bien o para mal. Me chocó en la agenda que siempre discutimos, Carlos Cuello y yo, para este conversatorio, cómo él titula el primer tema. No hablemos de reforma fiscal. Todo el mundo quiere hablar de reforma fiscal ahora, Carlos. Eso como esto no es radio. Sí. Buenas noches, gracias por Buenas estar con noches. nosotros. Yo creo que la gente se está saturando, ¿verdad? No, está saturada de algo que todavía no existe. Eso es lo que te iba a decir. Esta semana yo creo que tú coges los medios de comunicación, escrito, radial, televisado, y de lo que más se habló fue de reforma fiscal. Sí, claro de lo que que sí. se está hablando. Está dominando la agenda. Yo creo que, insisto, la gente se va a saturar de reforma fiscal. Entonces, lo que se pregunta, ¿y cómo es que viene? ¿Y qué es lo que viene? Exacto, porque todo el mundo que entiende que le va a afectar se pone adelante. Entonces, como que no hay por dónde introducir lo que se necesita, que en definitiva es incrementar los ingresos para evitar el déficit. En lo que sí todo el mundo está de acuerdo, Carlos, es que hay que hacer una reforma. Hasta cierto punto, pero nadie quiere que le afecte. Pues eso es lo que te digo. Todo el mundo entiende que sí, que hay que adecuar los ingresos del gobierno, del Estado, porque la presión tributaria no obedece a la realidad del comportamiento del gasto necesario, bla, 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 todo ese tipo de cosas. Pero, ¿cómo aplicarlo? Es como una inyección, pero que no te va a doler. Eso es complicado. Una cosa es que digan, no te va a doler. Sí. Pero no hay manera que tú pongas una inyección que no duele. Que no duela. Entonces, no hay lugar a dudas que nos va a afectar. Yo creo que ya lo mejor que podríamos hacer, en el caso nuestro, que nos gusta debatir los temas con posibilidades reales, ¿no? Es esperar que el gobierno entregue el muñeco. Claro. Ya dicen que está listo, pero yo no sé por qué no lo entregan para que entonces el debate se haga sobre algo. Específico. Exacto. Sí. Exacto, un borrador, pero que se entregue. Entonces, mientras tanto, no sé si será esta semana o la otra, porque déjame decirte algo. Puede ser un globo de ensayo
para que la gente hable de todas las cosas y antes de... Yo creo que sí, que todo esto contribuye, ¿no? Porque va creando las condiciones, además, para que nos va condicionando para aceptar lo que viene, que es inminente. Sí. Pero tú sabes que el gobierno tiene que ya concluir todo lo que tiene que ver con la elaboración del presupuesto del año entrante, Sí. ahora con el cierre de este semestre. Claro, ¿no? sí, porque ya el 1 de octubre tiene que estar depositado en el Congreso. Sí, pero con antelación ya, Sí. concluido el primer No, semestre. es lo ya que te digo, cuando está ahí para ponerlo, es porque ya está listo todo. Se comienza a elaborar, Claro, exacto, ¿no? claro. Y aunque difícilmente vamos a obtener ingresos con esa reforma ya en lo que resta de este año, sí ese presupuesto, Para el la año proyección para de el ese año que viene. presupuesto, tiene que estar hecha sobre la base de ese presupuesto, porque el gobierno tiene que identificar dónde va a sacar los recursos. Claro. Sí, porque ya te está presupuestado. Y ya Claro. te sabe, tenemos un déficit, tenemos esto, tenemos aquello, tenemos una proyección de este Claro, en el presupuesto. 2012 tú recuerdas que tuvimos un déficit bastante alto, ¿no? Precisamente en la coyuntura electoral. Y se hizo una reforma, parche si se quiere, ¿no? Y en el 2013 comenzó a implementarse lo que se pudo implementar. En el caso de esta, hay por delante, ¿no? Respuestas que no se pueden seguir postergando. Hay que buscar una solución al problema del déficit cuasi fiscal del Banco Central, que es del gobierno. Todo el mundo lo sabe. Hay que tratar de simplificar el sistema tributario, porque eso hasta cierto punto deja espacio para la evasión. Eso es correcto. Sin embargo, yo he visto propuestas que lo que hacen es burocratizar más, ¿no? Eliminar algunas fuentes que no son sustanciosas, ¿no? Lamentablemente es más cómodo recargar sobre las ya existentes y sobre las que se sabe que ya generan. Sí, que crear a algunas que no están seguros de cómo, de en qué va a redundar finalmente. Claro. Pero hay que hacerlo. Pero vamos a esperar a que se entregue ya ese documento que se dice desde el Palacio que ya está listo, ¿no? Y entonces vamos a discutir en función de ese borrador. Eso es correcto. Mientras tanto, se están produciendo esas amenazas de aumentos de precios. Se habló del tema del arroz, que es un punto vital, y de otras cosas también, porque, como yo comentaba anteriormente, no sé si tú estás de acuerdo, la gente comienza las especulaciones. Va a aumentar los precios de la laptop. Sí. Déjame comprar 2 laptops para tenerla en mi casa. Sí. Se va a escasear la laptop. Déjame comprar 2 para tenerla en mi casa. Entonces, eso lo que hace es que aumenta la demanda, y un aumento de demanda aumenta también el precio de la oferta. Es dinero. Lo que en economía le llaman expectativas inflacionarias. Sí. O sea, viene el lobo. Sí. Entonces tú antes que el lobo llega, tú tomas las previsiones, ¿no? Y en los precios sucede lo mismo. La gente aumenta. Cuando teme que van a subir las cosas, sí, aumenta el consumo, aumenta la demanda, ¿no? Y en el caso específico de productos como el arroz, que es un producto que tiene una alta incidencia en la canasta familiar. Sí, ¿no? sí, vital. Dice que se está verificando alza, pero lo peor es, fíjate, en el primer semestre, en lo que va del año, enero, mayo, abril y mayo tuvieron inflación negativa, abril menos 0.10 y mayo menos 0.4, ¿no? Todavía la acumulación de la inflación para los primeros 5 meses es 0.64. Sí, está por debajo. Menos de un 1. Sí. Todavía. Y lo que se tiene como objetivo meta es el 4% para el año. Y ya casi con el primer semestre no llega al 1. Podría ser que el primer semestre llegue al 1. Sí. Sin embargo, la interanual es 3.2, según el último informe del Banco Central. Sin embargo, no sé si tú has visto cómo están afectando los fenómenos meteorológicos. O sea, se habla de 200.000 tareas que fueron afectadas. Y ahí hay plátano, ahí hay arroz, hay frutos menores, hortalizas, incluso en Constanza hubo mucho daño, ¿no? Y todo esto va a repercutir de alguna manera en los niveles de precio para el próximo semestre. O sea, si bien es cierto que parece que vamos a tener un primer semestre con una inflación moderada, bajo control, para el segundo semestre casi seguro que vamos a tener un disparo en la inflación. Que se logre mantener dentro del objetivo meta, que es el 4%,
Ojalá. Ojalá, sí. Ojalá, porque ya no es un problema digamos, de agregado monetario, que eso siempre está, la inflación es subyacente, como se le llama. No, es un problema de que podríamos tener escasez en el abasto de algunos bienes imprescindibles. Sin embargo, la advertencia de eso que puede venir quizás ayude a evitar que se conjugue realmente, que se produzca. Mira, como quiera sería inflacionario, porque la respuesta que tú tienes para enfrentar lo que sería una escasez de producción nacional sería abrir importación. Y eso va a implicar presión sobre el tipo de cambio. El tipo de cambio, claro. ¿No? Claro. O sea, hay una demanda aquí de turismo, por ejemplo, que son casi la cantidad de la población. Claro, y tú tienes que satisfacerla. De visitantes, por lo menos, ¿no? Sí, pues tienes que satisfacerla. Claro. Porque esa es la base de esa oferta. Claro. Entonces, lo que te digo, los retos de la producción nacional, que hasta ahora, gracias a Dios, he estado respondiendo por más del 80%, pero con esta situación y esto, bueno, justamente hace una semana arrancó la temporada ciclónica. Sí. Y que se prevé que va a ser una temporada ciclónica activa. O sea que todo y lo que más sufre es la producción. Todo lo que estamos viendo es antes de que arranque, es que ya no sabemos. La situación del cambio climático. No, es impredecible. Exacto. Se prevén cosas, pero es impredecible. Claro. Han pasado episodios y la producción, como te digo, principalmente la producción agrícola y ganadera, es la que más sufre. Pero no se vislumbra, digamos, las mismas condiciones que hemos tenido hasta ahora en este primer semestre, para el segundo semestre, en materia de estabilidad de precios de la economía. Y está arrancando mal, porque ya están las expectativas de las alzas. Además claro, porque como decíamos ahorita, con lo que la gente espera de la reforma fiscal también. Eso aumenta las expectativas. Sí, porque de alguna manera, ¿quién va a pagar el impuesto al final? Sí, claro. Y está la tradición de que lo que le aumentan a los productores, a los grandes empresarios, a los grandes comerciantes, lo transfieren al consumidor. Claro. Y esa es la parte que más se resiente. Así es. Lo que está en recuperación es el mercado laboral. Sigue firme. Sí, por lo menos en el caso de República Dominicana ya ha logrado, desde hace los últimos 2 años, rápidamente recuperó lo que fue la situación prepandemia. Hay países que todavía no han recuperado la situación Nosotros prepandemia. lo recuperamos bien, rápido. Gracias a Dios. Sí. Ahora mismo estamos con una tasa de desempleo del 5.1%. En la pandemia llegó al 8%, ¿no? Sí. En el primer trimestre, la última encuesta laboral del Banco Central, que es la más reciente, que es enero-marzo, ¿no? Habla de que la fuerza laboral, las personas que están ocupadas, ¿no? 4.941.183, casi 5 millones, de una población de 10 millones y medio, ¿no? Claro, hay una población que está, digamos, excluida. Se consideran aquí las personas con mayoría de edad, o sea, edad para trabajar, que en el caso nuestro son 16 años o más. Ese segmento, pero aún de ese segmento hay que hacer unas exclusiones de los presos, los estudiantes, algunas amas de casa, y entonces se cae ya en lo que sería la población económicamente activa, fuerza laboral, que se componen de empleados y desempleados. En el caso de los empleados, hay que diferenciar lo que son formales e informales. Todavía la informalidad sigue arropando, estamos hablando de un 55.6% de la fuerza laboral y 44.4% es formal. Se crearon en este trimestre unos 172.443 empleos, un incremento de 6.3% en la creación de empleos, según la encuesta, repito, del Banco Central, la encuesta de mercado laboral, y según datos, el 75% de esos empleos, 172.000, estamos hablando de 130.000, son formales. Pero aún así, aunque aumentó el empleo formal en un 1.1%, aún así, la relación es 55-45%, con un amplio dominio de lo que son los empleos informales, que todo el mundo sabe que independientemente de que tenga o tenga mejores ingresos, ¿no?
pero carecen de estabilidad Sí. laboral, de la seguridad Sí, social, sí, sí, sí. de la... No, digamos, no son estables. no, no. No son estables. Y tampoco tienen el alcance de la protección de la legislación laboral. Correcto. Muchos de ellos se dan en relaciones informales, como Sí, su nombre totalmente indica, ¿no? informales. Sí. Y esa misma informalidad lo lleva o a suspenderlo o a dejarlo de lado o a aplazarlos o a reducirlos. O sea, no hay una estandarización Al margen de que sean, de que puedan obtenerse en algunos segmentos mejores remuneraciones. Sí, sí, sí. Pero ese no es el caso general. Ni siquiera de los que están obteniendo remuneración, que querrían una protección, porque en algún momento la vida laboral cese, entonces tú no tienes ninguna protección. Bueno, el Banco Mundial da alientos. Da alientos de que la economía, el crecimiento, las expectativas de crecimiento van mejorando. Muy ligero, ¿no? La proyección, la más reciente, porque ahora la proyección hay que estar revisándola permanentemente, ¿no? Hablan de que la economía global crecerá a 2.6%. 80% de este cambio en las proyecciones se explica por el comportamiento de la economía norteamericana. Pues sí, pues es un referente. Paradójicamente, ¿no? Con las tasas más altas de interés y con una inflación que todavía está en un 3, bueno, el último informe habla de un 3.2 para la economía norteamericana. El objetivo meta de inflación de Estados Unidos es de un 2%. Entonces, con la tasa más alta en los últimos 20 años y con esa característica de la inflación que no se ha podido revertir, ¿no? La economía norteamericana está creciendo. No sabemos si es por la guerra, pero el desempleo también está en sus niveles más bajos de las últimas décadas, ¿no? Sí, sí. Entonces, dice el Banco Mundial que eso explica el 80% de cambio en las proyecciones. Europa sigue muy rezagada, con 0.7%. Además, tiene muchos conflictos disímiles Europa. Sí, sí, y la gente busca respuestas políticas, en algunos casos pueden ser llevadas a la desesperación, ¿no? Sí, esto que está pasando ahora en Francia, lo que pasó en España, la inestabilidad en España, sigue el tema de Ucrania. O sea, hay mucha inestabilidad en cuanto a lo que es un conjunto, un concierto de voluntades, y la economía es muy sensible. Sin lugar a dudas, Europa tiene un vecino que ahora mismo es digamos que la manzana de la discordia, pero que Europa lo tiene al lado. Sí. Estados Unidos está lejos y, de hecho, ha asumido parte del abastecimiento que en condiciones muy cómodas y favorables Europa recibía de Rusia. Entonces eso, sin lugar a dudas, que Afecta. no, claro, que eso está afectando. No, y mantiene lo que hablamos, esa inestabilidad. Claro. Porque Europa tuvo un momento donde Europa se consolidó muy bien y creció muy bien en una forma bastante estable. Incluso antes del BRICS ellos estaban en una forma que se manejaban, pero ahora... No, hay que destacar también en esto que el hecho de que tanto Estados Unidos como Europa trasladaran mucho del proceso a China, también se perdieron algunos que otros empleos, y los productos chinos también están entrando al mercado compitiendo ventajosamente con los productos de Europa, que Europa se ha caracterizado, al igual que Estados Unidos, por hacer productos de calidad. Entonces ya la gente, las marcas, porque todavía la gente paga por las marcas, ¿no? Y sin lugar a dudas que las marcas buscan calidad donde quiera que se haga. Pero como que ya la gente no está dándole tanto... Eficiencia lo que está buscando. No, porque lo que está buscando es rendir sus ingresos y adquirir lo que le permita asignar mejor sus ingresos, ¿no? Sí. Entonces, se espera que para el próximo 25 y 26 la economía, aún así en 2.7, o sea, muy, muy lento. Y el crecimiento para esta década se prevé que podría estar por debajo de las décadas de 2010-2020 para la economía global. Okay. El 60% de los países tendrán un crecimiento más débil que antes de la pandemia, y estos países representan el 80% de la población mundial. O sea, más débil que antes de la pandemia. O sea, uno de los grandes problemas de la economía, primero es crear riqueza, ¿no? Pero el otro, asignar. ¿Cómo se va a distribuir esa riqueza, ¿no?
cuando tú observas estos niveles de elevación de la pobreza, se hace muy difícil garantizar la estabilidad social y política, lo que tú planteabas ahorita, ¿no? Entonces veremos más, sobre todo que el cambio climático está afectando más a estos países también, países pobres, ¿no? Pero fíjate que antes se concentraba mucho en las desigualdades con países como los africanos, como el continente africano y gran parte, en cierto modo, de algunos países de América Latina. Sin embargo, ahora la situación está ocurriendo dentro del mismo concón de esos grandes países. A nivel global sigue siendo así. Bueno, sí, lo que te quiero decir, pero ahora también en esos países están sufriendo Sí, del problema. aunque con diferentes Matices. características, Sí, ¿no? sí, Exacto. claro. Pero lo cierto es que vamos a seguir viendo movimiento migratorio masivo. Europa ya no tiene manera de frenar los movimientos que proceden de su ex colonia, de África. No, al contrario, está buscando formas de cómo aceptarlo con ciertos controles. Y el caso de Estados Unidos, No. ni hablar. Porque es que en definitiva, los países pobres siguen siendo cada vez más pobres. Y los ricos concentrando más la riqueza. Más la riqueza. Así es. Entonces eso se va a reflejar a lo interno en reclamos y en una elevación del nivel de exigencia de la población, ¿no? Obviamente con la búsqueda también de alternativas políticas que en principio se presentan como reivindicación, pero que después también se demuestra que tampoco. Sí. Y ahora con la desaparición de los ejes ideológicos, cada uno tiene que buscársela por su lado como pueda. Una paradoja que tú Sí. tienes que en los extremos, los ex países, o los grandes, los dos grandes, tienen gobiernos que son extremadamente autoritarios, Sí, ¿no? Por sí. no decir dictadura. Pero entonces, por el lado de estos países, un giro a la derecha, donde también se están combinando, ¿no? Gobiernos autoritarios, por no decir otra también. cosa, Sí, ¿no? sí, que lo son. Claro, claro. Pero Bueno. eso es parte de un proceso de economía global, digamos, de lo que es el mundo, ¿no? Sí. Y no es nada nuevo, siempre vamos a tener esos cambios, ¿no? Pero uno aspira a que las cosas vayan más Estabilidad, horizontales, sí. lamentablemente el cambio rara vez se da en armonía. No. Muy, muy complejo, muy complejo. Carlos, vamos a esperar a ver si la semana que viene ya tenemos ese borrador de la reforma fiscal y podemos aterrizar, por así decirlo, en cosas más concretas. Claro. Sí, Así es. así. Gracias por tu participación. Como siempre, cada semana aquí en Oye País analizamos los temas de la economía nacional e internacional. Gracias por acompañarme. Yo soy Rudy González. Tenemos una cita mañana nueva vez aquí en Color Visión. Pasen un feliz resto de la noche.